Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde te encuentre y a la hora que nos veas. Bienvenido de nuevo a una entrevista más aquí en su canal con té de teología y hoy nos tomamos el té con el pastor Rubén Gómez. Rubén Gómez nos va a hablar, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante sobre este libro que tengo aquí, que recomiendo a todo el mundo que lo pueda tener, incluso fuera de cámara hablábamos y hablaremos ahora. Es un manual es como un manual muy interesante para pastores cristianos para identificar, pues, qué es el movimiento de raíces hebreas. Seguramente si has estado en las redes sociales no serás ajeno al devenir de este movimiento. Y bueno, pues muchas gracias, Rubén Gómez, por aceptar mi invitación y tu tiempo y estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer estar contigo y con los oyentes. Qué bueno, pues, para que no lo conozca, mira, Rubén Gómez nace en Mahón, ¿no? Si no estoy mal, en España. Es pastor evangélico de la Unión Bautista, si no estoy mal. Traductor de obras académicas, escritor y profesor. Tiene un máster en teología por la Universidad de Chester, Reino Unido, y autor de guía práctica, del libro de Guía Práctica de Software Bíblico de CLIE, publicado en el 2000. Y el libro también que seguramente os sonará más, de más reciente, ¿no? A Jacob Amé, Tesoro Bíblico del año 2019, que Jacob Amé se puede adquirir todavía por Amazon, ¿no? Y Correcto. perfecto, y editor del Interlineal Inverso del Nuevo Testamento español griego, Reina Valera 1960, de Software Bíblico Logos, que para aquellos que usamos mucho Logos, estamos muy agradecidos por estas obras. Pues muy bien, Rubén, mi primera pregunta que te podría hacer relacionado con el tema, vamos ya al meollo de la cuestión, es, porque Vamos. claro, leemos movimiento de raíces hebreas. ¿Qué es? Bien, este es un término, de lo que se llama un término paraguas, es decir, un término más o menos genérico bajo el cual pues hay toda una serie de grupos, a veces eh, relacionados entre sí, pero no necesariamente muy cercanos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de términos, como es movimiento de raíces hebreas, podemos describir a grandes rasgos algunas características, pero no necesariamente todo el mundo va a verse representado, aun cuando pueda estar dentro de más o menos ese conjunto, ese grupo o ese movimiento. El movimiento de raíces hebreas podríamos definirlo desde un punto de vista histórico, podríamos decir que es un movimiento de restauración, Ujú, no un movimiento de reforma. ujú, Esto es, a lo largo de la historia del cristianismo ha habido multitud de movimientos reformistas. El más conocido, pues la gran reforma protestante del siglo XVI en adelante, ¿no? Y otros grupos posteriores o movimientos posteriores que siempre buscaron reformar lo que ellos entendían que era un tipo de cristianismo que se había apartado, que no coincidía con las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, estamos muy acostumbrados a movimientos de reforma, pero no tanto a movimientos restauracionistas, de restauración. La diferencia es que el movimiento de raíces hebreas lo que plantea no es reformar algo, en este caso la fe cristiana, por ejemplo, ¿no? ujú, Que ellos consideran que ya no tiene, que está más allá de cualquier posible reparación o reforma, que consideran un movimiento religioso basado en tradiciones de hombres, un movimiento apóstata, o sea, una fe apóstata, apartada de la escritura. Entonces lo que ellos plantean es una vuelta a los orígenes, no tanto reformando, sino restaurando ese estado idílico, prístino, original, que supuestamente pues, aparece en las páginas tanto del Antiguo Testamento como, en este caso, más cerca de nosotros, del Nuevo Testamento, con la primera iglesia,
que era una eclesía, una asamblea, no en el sentido de iglesia, organización, que era parte del pueblo judío, ¿no? Que formaba parte del judaísmo, que nunca pretendió ser otra cosa. Entonces es una restauración, y esa restauración implica fundamentalmente la vuelta a la Torá, a la ley, a la Torá, sí, como ley de Dios, pero fundamentalmente la Torá como ley de Moisés, la ley mosaica, Ujú. que es la que nos da los valores, nos da los principios, nos da los parámetros de lo que debe ser nuestra vida como creyentes. Esta, muy sintéticamente, es la tesis principal que da origen al movimiento. Hay un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, voy a leerlo, es muy conocido. Ujú. Hechos capítulo 3, en el versículo, a partir del 19, pero es fundamentalmente el 21, dice, en la predicación de Pedro: así que, dice a la multitud, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y dice el 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de Mm. todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, el movimiento de raíces hebreas, está convencido de ser un cumplimiento profético de estas palabras del apóstol Pedro. Es decir, la restauración de todas las cosas ha venido con esta nueva comprensión de lo que es la identidad del creyente y de lo que es el propósito de la venida de Jesús. Con lo cual, es un cumplimiento profético bíblico, o sea, aúna, digamos, la historia bíblica, como quizá luego tendremos ocasión de ver, con el antiguo reino de Israel, que luego se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, que era Judá. La historia por un lado, y luego la predicción o el aspecto profético, tanto bíblico como extra bíblico. Por Mm. ejemplo, dentro de ese movimiento, sobre finales de los años 90, hubo una profecía escrita por uno de los seguidores de Raíces Hebreas, que decía que Dios había preordenado, había predestinado para el siglo XX, cuatro grandes movimientos del espíritu. Y citaba, en primer lugar, el movimiento pentecostal; en segundo lugar, el movimiento de la sanidad bíblica, de milagros de sanidades; en tercer lugar, el movimiento carismático; y en cuarto y último lugar, el movimiento que él denominaba hebreo, que nosotros podemos decir movimiento de raíces hebreas, es el mismo sentido. Entonces, también dentro del movimiento de raíces hebreas existe esa tendencia, digamos, neopentecostal o carismática, de dar pábulo a nuevas revelaciones más allá de las propias escrituras. Entonces, cuando este hombre, Cothens, que se llamaba, Mm. hizo esta profecía, publicó esta profecía, pues inmediatamente hubo muchos que siguieron, y con gran convencimiento, pensando que efectivamente, puesto que muchos de los actuales seguidores de raíces hebreas provienen del campo neopentecostal y Mm. carismático, inmediatamente comprendieron que se estaba refiriendo a ellos, que habían tenido un proceso espiritual, una peregrinación espiritual, digamos, desde el pentecostalismo a principios del siglo XX, los primeros años, los 1900 y muy poco, luego con
las grandes cruzadas que conocemos por la historia de milagros, etcétera, de la sanidad bíblica, de la sanidad por fe, el movimiento de la superfe y todo eso, y en tercera instancia el movimiento carismático como tal, y que digamos, el estadio final de ese mover del espíritu, de ese despertar espiritual, iba a ser o estaba siendo el movimiento de raíces hebreas. Mm. Creo que así tenemos una visión Sí, histórica y nos adentramos un poco en la manera de pensar de estas personas. es importante las respuestas que ha dado porque muchas veces no se tiene un claro concepto de lo que es el movimiento de raíces hebreas. Una pregunta más que tengo por aquí. ¿Y este movimiento está organizado en alguna denominación o ahí va por libre? ¿Cómo existe? No, bueno, esta es una de las grandes dificultades a la hora de estudiar y de afrontar esa realidad que está ahí, porque no hay un líder indiscutible, no hay una cabeza visible del movimiento de raíces hebreas, no hay grandes congregaciones, grandes mega iglesias Ujú, que podamos identificar físicamente, no hay una confesión de fe que sea compartida y tenida como autoridad final por parte de todos. Entonces eso hace difícil, digamos, catalogar, clasificar y estudiar este fenómeno. Pero por eso hablamos de movimiento. mm, Yo creo que movimiento pues es un término suficientemente elástico como para que podamos entender que ahí pues hay grupos, incluso grupúsculos, generalmente grupos no demasiado grandes y muchos de ellos virtuales, ni siquiera se reúnen de manera física, aunque también lo hacen, lógicamente, pero que, digamos, algunos ni siquiera se congregan, sino que se nutren de los distintos maestros y maestras que aparecen en los canales de YouTube, en las redes mm, sociales en general, muy particularmente YouTube, también Facebook, fundamentalmente, con enseñanzas y con este tipo de, digamos, de liturgia, ¿no? mm, Ellos siguen los parashot, que son las divisiones que se utilizan en el judaísmo para leer y para estudiar la Torá, ¿no? Y que cíclicamente van pasando pues desde Génesis hasta Deuteronomio y vuelta a empezar, ¿no? Entonces mm, ellos suelen seguir ese calendario, por decirlo así, ese calendario litúrgico. De ahí que en muchos lugares de las redes sociales podamos ver, pues hoy vamos a ver la parashá, que es la forma singular, el plural es parashot, la parashá tal y cual, ¿no? Y un nombre hebreo, ¿no? mm. Siguiendo la costumbre judía de tener la lectura correspondiente de la Torá y luego pues el sermón, digamos, ¿no? La aplicación. Eso es lo que suele suceder. Entonces, hay ahí una, una, un conjunto de congregaciones, de líderes, de ministerios que básicamente tienen su ventana abierta a Internet. Y eso es lo que hace, como digo, difícil que se pongan de acuerdo en todo o que hablen con una sola voz. Mm, Sin embargo, reúnen una serie de características que permiten eh, situarlos dentro de ese paraguas que hemos dicho, que es la denominación movimiento de raíces hebreas. Muchos de ellos, por cierto, reniegan del cristianismo, incluso del título cristiano, ¿no? O sea que no se consideran cristianos como tal, tampoco judíos, sino que se consideran creyentes. ok. Utilizan el término tanto vago y genérico de creyentes, o a veces hablan de sendas antiguas, porque tampoco les gusta a algunos que se les diga de raíces hebreas. Ese término, Eh, perdón, ese término sí le escucha, se escucha bastante, ¿no? Las sendas antiguas. Exactamente, sendas antiguas, observantes de la Torá, Mm, también incluso algunos hablan de pronomianismo, es decir, favorable a
la ley, la nomos, que sería un poco la antítesis de antinomiano, antinomianismo. Por ahí es por donde podemos trazar en términos siempre a grandes rasgos, porque, como digo, no estamos hablando ni mucho menos de un catolicismo, de una denominación bautista o presbiteriana o metodista, etcétera, ¿no? Entonces, Mm, tenemos que hacer muchas salvedades y generalizaciones. pues muy bien, y aludiendo al escritor Paco Umbral, vamos a hablar del libro. Vamos a hablar del libro. No, no, pero estamos hablando del libro, quiero decir Claro, que, claro. pero vamos aquí directamente. Vuelvo a decir, para que lo quiera comprar en Amazon, lo puede conseguir, aunque después seguramente podremos incluso poner abajo aquí en el vídeo el enlace para llegar directamente a adquirir el libro. Y los frutos amargos del movimiento de raíces hebrea, me gusta esto que pone abajo, un llamamiento a la cordura. ¿Qué te lleva a investigar y escribir este libro? Me imagino que por lo que estamos comentando ya, alguna preocupación. ¿Qué es lo que te lleva a hacer esto? Sí, bueno, en el año 2019 publiqué un libro anteriormente a este que se titulaba A Jacob amé y que, bueno, presentaba, hacía un análisis histórico, bíblico, teológico de la relación entre el pueblo de Israel y la Iglesia cristiana. En ese libro me preocupaba mucho, me sigue preocupando, digamos, la actitud de algunas denominaciones cristianas ante el pueblo de Israel, no solo el pasado, sino el presente. Y cuando digo presente no me refiero a la nación de Israel o al Estado de Israel, sino al pueblo judío, en Israel o en la diáspora, donde quiera que se encuentre. Y me preocupaba sobre todo esa enseñanza que secularmente se ha mantenido por parte de algunos y que se ha dado en llamar teología del reemplazo o Ujú, técnicamente hablando el supersesionismo. La idea, la noción de que la Iglesia de alguna manera ha devenido en el nuevo pueblo de Dios, pueblo de la alianza, y ya no es, por tanto, el antiguo Israel el pueblo de la alianza. Bueno, pues a partir de ahí desarrollaba una serie de tesis en ese libro, intentando encontrar un equilibrio ante lo que yo considero que es una enseñanza errónea. Bueno, pues en el actual, sobre el movimiento de raíces hebreas, lo que estoy intentando es hacer lo mismo, pero a la inversa. Es decir, en lugar de aquellos que le negarían al pueblo de Israel un significado teológico en la actualidad, con la venida de Cristo y con la iglesia que de ambos pueblos hizo uno, como dice Efesios, etcétera, pues se considera que ahora ya no cabe distinguir entre judíos y gentiles, todos somos uno en el Señor, ya no hay varón ni hembra, judío ni gentil, etcétera, todo eso que se suele habitualmente decir. Pero claro, luego tenemos el extremo contrario de aquellos que supuestamente pues, están diciendo que la Iglesia prácticamente pues, se ha pervertido por completo, que ha perdido sus raíces, que tenemos que volver no ya al antiguo pacto, sino a un pacto que no es nuevo, sino que ha sido renovado, pero que sigue siendo solo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y que todo eso, que en parte tiene unas consideraciones teológicas que son válidas y creo que es necesario, digamos, que tengamos conversaciones en ese sentido, pero que les ha llevado a un extremismo absolutamente estrafalario, en el que hay un batiburrillo, una mezcla de conceptos que no son bíblicos, en mi opinión, como por ejemplo la teología de una sola ley o la ujú. teología de las dos casas. No se hace una distinción clara entre judío y gentil, sino que esto se ha convertido en judíos de Judá e israelitas
descendientes de Efraín, que es el concepto de la teología de las dos casas, que tampoco tengo tiempo de explicar, digamos, detenidamente el asunto, pero bueno, en el libro se puede encontrar una aproximación, ¿no? Al menos al mismo. Entonces, bueno, pues el objetivo del libro es reencontrar otra vez el equilibrio, ¿no? Mi búsqueda, supongo que por muchos años ha sido el considerar que ante los abusos no cabe el desuso, sino un buen uso. Hablemos de lo que hablemos, generalmente no es cuestión de decir, bueno, como esto se está haciendo mal, pues no lo vamos a hacer, sino, bueno, si se está haciendo mal y hay que hacerlo, hagámoslo bien. Entonces no confundamos a los gentiles, es decir, a los no judíos, haciéndoles creer que son descendientes del reino del norte, que son israelitas, la casa hermana de la casa de Judá, que son los judíos, según raíces hebreas. No les hagamos creer doctrinas que no aparecen, no se sustentan en la escritura, sino que son una tergiversación, ¿eh? Ahí yo intento demostrar que los textos bíblicos que se aducen para defender los postulados de las raíces hebreas, en muchos casos están muy mal interpretados. ¿Por qué? Pues porque el peligro que tenemos siempre es tomar como base a priori un sistema teológico, un sistema de creencias, unos prejuicios, y entonces con esas lentes acudir a la escritura, en lugar de dejar que sea la escritura la que nos indique qué es lo que nosotros debemos creer. O sea, el pueblo evangélico tradicionalmente siempre ha creído que es la escritura la que tiene que dictar su fe y su práctica, no a la inversa. Bajo mi punto de vista, el movimiento de raíces hebreas lo que está haciendo es lo contrario, no es una exégesis, sacar del texto lo que está ahí, sino una eisegesis, introducir en el texto conceptos que no se corresponden con la revelación que hemos recibido. Entonces, Interesante. esa fue un poco y es la razón, ¿no? También porque por mi formación académica toca, incide con lo que yo he ido trabajando últimamente, que es la relación entre judíos y gentiles, entre cristianismo y judaísmo, eh, entre otros temas. Pero luego hay un componente muy importante que es de tipo pastoral. Es decir, al ver que constantemente se está machacando a los creyentes en general, muchas veces personas sencillas, ¿verdad?, que no tienen una formación, y se les está diciendo que son unos apóstatas, que son unos idólatras, que son unos paganos y que tienen que volver a unas supuestas raíces que no supuestas porque no existan, sino supuestas porque no tendrían que ser esa vuelta a la ley, a una ley que fue dada a un pueblo concreto, en un tiempo concreto, en un marco específico, y que nunca fue diseñada para toda la humanidad, sino para el pueblo escogido, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener una clara idea de lo que representa Israel y las naciones, o sea, Israel y todos los que no somos Israel. Entonces, claro, la base aquí, el meollo de la cuestión está en la comprensión de lo que es Israel, de si hay solo Israel o si hay Israel y gentiles que sean creyentes en el Mesías. La identidad es un concepto fundamental y naturalmente a partir de ahí, según qué identidad adoptemos, se aplicará la Torá, entendida como ley de Moisés, de una forma u otra. Y digamos que ese es el caballo de batalla sobre el que se discute y de donde surgen tantas discusiones, sobre todo
en las redes sociales. Por lo tanto, hay una parte, digamos, no ya académica, sino de historia, pues sí, teológica, y otra parte muy importante que es tiene un cariz netamente pastoral. O sea, ¿qué Mm, hacemos? Porque claro, si somos pastores para proteger también, para cuidar al rebaño. Y no podemos, rebaño en el que nosotros mismos también estamos, claro. mm, Por lo tanto, se espera de nosotros que digamos algo. Y durante muchos años, yo llevo en las redes sociales muchos años, y claro, he visto que cada vez más había acusaciones de este tipo que hoy son muy habituales. Hace años no lo eran tanto, pero ya se comenzaban a ver. Y lo que no he visto es una respuesta. O sea, mm, muchas veces ha habido silencio por respuesta. Claro, que algo sea estrafalario, estrambótico, extravagante, pues no significa necesariamente que debamos mantener silencio cuando se está afectando a congregaciones y a creyentes concretos en mm. muchos países, tanto de habla hispana como en el mundo anglosajón. Por lo tanto, de alguna manera, pues hice un paréntesis entre la obra que había escrito y la que estoy ahora mismo desarrollando para dedicarlo a este movimiento. Mm, No fue algo buscado, sino algo que me encontré y que dije, bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a intentar proveer de una herramienta sencilla pero rigurosa a pastores, líderes y creyentes en general que tengan este tipo de problemas, o personas conocidas que están dentro de Raíces Hebreas o que están siendo eh, el objetivo de este movimiento, que es un movimiento muy agresivo, hace mucho proselitismo. mm. Entonces, bueno, ¿qué herramientas tenemos? Había muy pocas en español, muy pocas, y de ahí que surgiera la necesidad de escribir este libro. Pues como pastor que soy, te agradezco mucho este libro, que lo hablábamos fuera de cámara. Es un libro para leer, pero también es como un manual que nos ayuda a cómo poder afrontar, ayudar a estas personas que pueden llegar a nuestra iglesia con este problema, ¿no? Porque es algo. La siguiente pregunta que tengo me la ha respondido prácticamente en esta, ¿no? O sea, porque me llama la atención los frutos amargos de la parte primera del título y el subtítulo, ¿no? Un llamamiento a la cordura, ¿no? Ya me has hablado de que realmente es un movimiento peligroso para la iglesia, lo estábamos hablando, si quieres Sí. profundizar un poco más. Pero Sí, es sí, que sí, quiero hacer otra pregunta más dentro y claro, así ya puedes claro, desarrollar. Es peligroso, pero ¿por qué a la vez es tan atractivo para ciertas personas? claro. Bueno, lo de frutos amargos, que por cierto no ha sentado nada bien a algunos, No, me imagino. no es, o sea, yo no pretendo gratuitamente ofender ni ir contra nadie, ¿no? Eh, También es curioso, dicho sea de paso, que aquellos que están insultando constantemente a los cristianos, en este caso los cristianos evangélicos, luego tengan la piel tan fina cuando uno simplemente pues, defiende su postura, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, claro, frutos amargos se refiere a lo que el Señor decía cuando hablaba de un fruto de un árbol. Un buen árbol da buenos frutos, un árbol malo da malos frutos. Si nos atenemos al resultado de este movimiento de raíces hebreas, ¿qué observamos? Pues muchísima división dentro del cuerpo de la iglesia, o del cuerpo del Señor, muchísima división no ya de congregaciones, sino entre familiares, incluso en familias, en parejas. Encontramos desviaciones muy preocupantes de la ortodoxia, de la correcta fe cristiana, sobre la divinidad de Jesucristo, sobre el Dios en tres personas, la Trinidad, y toda una serie de cosas. Entonces, cabe preguntarse, ¿puede ser esto algo de Dios, que venga de Dios, cuando provoca tantos problemas,
cuando no, está inquietando, como decía el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Os están inquietando. Bueno, puede haber una inquietud productiva, una inquietud del espíritu que nos guíe a algo concreto, pero también hay una inquietud que es de la constante avalancha de enseñanzas falsas o medio falsas, medio verdaderas, que confunden a la Grey, que confunden a las personas. Entonces, lo de frutos amargos iba un poco en esa línea. Y lo del subtítulo, un llamamiento a la cordura, es precisamente porque no se pretende ir en contra de nadie, sino ir en contra de doctrinas que no se corresponden con las escrituras. Ujú. Entonces el llamamiento a la cordura también es para que veamos que no todo lo que dicen estos grupos es malo o es falso. Por ejemplo, cuando enfatizan la necesidad de que la Iglesia redescubra el Antiguo Testamento como palabra viva de Dios, pues a mí me parece fenomenal. O sea, Sí, todo lo que sea ir en contra del marcionismo, es ¿verdad? correcto. Que es una herejía, pues me parece fenomenal. Que, O que se perdona, hoy en día está muy a la orden del día también, eso es para Claro, otro programa, de muchas claro, iglesias evangélicas. exactamente. Entonces, claro, lo que yo discuto no es algunos postulados, sino la manera en que quieren llevar a cabo, digamos, la resolución de ese problema. ¿Hay marcionismo en la Iglesia? Sí. ¿Cómo lo resolvemos? Desde luego no como lo hace el movimiento de raíces hebreas. Hay otras formas. Correcto. ¿Hay antisemitismo en la Iglesia? Sí. ¿Cómo lo resolvemos? No como dice el movimiento de raíces hebreas. ¿O hay teología del reemplazo? ¿Hay toda una serie de cosas con las que yo podría estar totalmente de acuerdo? Sí. El problema es que no estamos en absoluto de acuerdo en la implementación de correctivos, de formas de solucionar aquellos problemas que podamos ver en el cristianismo. O sea que podemos estar de acuerdo en ciertos síntomas negativos que se perciben en la cristiandad, pero el diagnóstico y sobre todo el tratamiento Ujú. es muy diferente. Entonces, porque tengamos en cuenta que las grandes desviaciones de la fe cristiana en realidad comienzan siendo desviaciones muy pequeñas. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, con la distancia, lo que empezó siendo una ligera diferencia se convierte en una sima. O sea, si yo estoy a una distancia del blanco con el arco y la flecha, a una Mm, distancia relativamente corta, me puedo equivocar, pero todavía dar en la diana. Digamos que estoy a 100 metros. Si estoy a 1000 metros, una pequeña desviación en origen significará que no le voy a dar ni de lejos a la diana, no ya al centro, ni siquiera o sea, no al blanco, pero ni siquiera a la diana en sí, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando digo que puede haber discrepancias pequeñas en origen, pero que luego se convierten en brechas o simas totalmente insalvables. ujú. Y Entonces la mentira siempre está en pequeñas dosis. ujú, Para que tenga buen efecto una herejía, tiene que estar mezclada con mucha verdad. ujú. ¿Y por qué es tan atractivo esto? O sea, para algunas personas. O sea, yo veo que, no sé si has meditado sobre esto. Sí, de hecho bueno, en el libro se mencionan, se esbozan algunas cuestiones. Yo creo que, perdón, Ujú, yo creo que precisamente porque hay verdad, porque hay una necesidad de tomar toda la escritura como palabra de Dios, no solo el Nuevo Testamento,
porque la ley del Señor es buena y tiene un aspecto instructivo muy importante, porque el pueblo de Israel recibió de parte del Señor la revelación y porque el pueblo de Israel siempre, digamos que en un sentido sano, ha sido visto con buenos ojos por parte de los creyentes. Otra cosa es la cristiandad a lo largo de la historia. Por estas y otras muchas razones, por la necesidad en muchas iglesias evangélicas que han perdido el concepto de esa liturgia más solemne, pues que ahora todos son, pues yo qué sé, pues canciones y charlas devocionales o motivacionales. Y claro, cuando vemos esto y nos encontramos con un estudio más serio, más profundo de las escrituras, aunque tenga mm, muchas objeciones, ¿no? Pero cuando vemos que se preconiza una vuelta a la ética cristiana, a una vida sana, a una vida no solo de sana doctrina, sino de sana práctica, frente a la laxitud que existe en muchas iglesias, donde parece que todo vale, Mm, donde parece que es una gracia barata, como decía Bonhoeffer, ¿no? El mm, teólogo alemán. Bueno, cree en Cristo, pero cree de una forma pues tan subjetiva y tan superficial que no se manifiesta luego en la vida o que se percibe muy poco. Entonces, yo creo que hay una reacción ante esto y otras muchas cosas y nos vamos al extremo opuesto. ujú, Claro, como digo, podríamos estar muy de acuerdo con con que algunos de estos síntomas son alarmantes, preocupan y hay que corregirlos, pero la medicina que propone el movimiento de raíces hebreas no es en absoluto el que delante del Señor entendemos que debería ser. O mm. sea, ahí es donde hay una gran diferencia. Una buena también, se podría decir, autocrítica para el pueblo evangélico, ¿no? O sea, Hace meditemos, falta, sí, hace falta. reflexionar, a ver qué Sí, estamos haciendo en nuestras iglesias, qué estamos relativizando, qué estamos dando por importancia, es muy bueno. exactamente, Y yo creo exactamente. que uno si se alimenta bien no va a buscar fuera comida. O sea, Totalmente de acuerdo. entonces vamos a, muchas veces bueno, la negligencia de todo esto propia de nosotros los pastores propician estas cosas. Y Hay culpa para todos. sí, Los líderes, eh, sean unipersonales o consejos de personas, dependiendo de las denominaciones, de la forma de gobierno, etcétera, eclesial, etcétera, pero también para el pueblo en general que se conforma muchas veces con bien poco, ¿no? ujú, Entonces, claro, yo considero que sí hay un declive importante en la espiritualidad, en la predicación, en la vida de la iglesia hoy día, en general, no estamos hablando de ningún grupo en particular. En lo que no estoy de acuerdo es en que la solución sea volver a la Torá, mm, porque la Torá fue dada a Israel, es la ley que corrobora, que sella el pacto sinaítico, que mm, fue entre Dios a través de Moisés como mediador y el pueblo de Israel. mm, Entonces, para los que no somos judíos, estamos bajo la ley de Dios, pero no estamos bajo la ley de Moisés, que es muy diferente, ¿eh? En ese sentido. Entonces, como digo, vuelvo a lo de antes, el diagnóstico puede tener algo, parte de razón, pero el tratamiento lo que hace es matar al enfermo, no curarlo. Porque claro, mm, aquí la cuestión es ser absolutamente cristocéntricos, o sea, no podemos transigir lo más mínimo en cuanto a que el Señor Jesucristo es Dios encarnado, es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, si Él ha venido, y no solo ha venido, sino ha entregado su propia vida y ha muerto y ha resucitado por nosotros, eso tiene que significar algo.
obviamente. Porque entonces, si vamos a volver a la situación pre-Cristo, entonces, ¿qué significa la venida de Cristo? Claro. Para el movimiento de raíces hebreas, el Señor Jesús, el Mesías, lo que hace es representar lo que es la correcta observancia de la Torá. Él vino para mostrarnos cómo debíamos vivir la Ush. Torá. Pero claro, entonces el dilema y el gran problema que tenemos los cristianos es, pero él no vino para eso, él vino para salvarnos. O sea, el Mesías es nuestro Salvador. Si no hay, si estábamos perdidos y necesitábamos ser O salvados. sea, al- Eh, el discipulado vendrá después y después vendrán muchas cosas, pero no es un gurú que nos vaya a mostrar cómo debemos seguir en la senda de la Torá, sino es nuestro Salvador, principalmente, como su propio nombre indica. algo que algo que es gracia se convierte en legalismo, o sea, tan rápido como... Claro, el principal problema es, aunque en teoría, aunque en teoría el movimiento de raíces hebreas diga que la salvación es por fe, en la realidad, en la práctica, lo está convirtiendo en una salvación basada en obras. Mm, ¿Por qué? Porque, y esta es una prueba que podemos hacer con cualquier persona que nos venga o con la que entablemos conversaciones sobre este asunto. Si esa persona, como es el caso, que yo he comprobado muchísimas veces, si esa persona no está dispuesta a admitir que se puede ser salvo sin seguir los mandamientos de la Torá entendida como ley de Moisés, entonces esa persona no está en la salvación por gracia, está en la salvación por obras. mm, O sea que, porque claro, solo nos salva Yeshua, solo nos salva Jesús. Ahí estamos de acuerdo, solo nos salva Jesús. Pero hay que guardar el sábado, hay que mm. celebrar las fiestas, hay que comer conforme a la dieta, los preceptos de la comida pura e impura. ¿Y qué ocurre si no lo hacemos? Somos desobedientes, la desobediencia a la ley es pecado, por lo tanto no podemos ser salvos. Bueno, entonces esa es la contradicción perfectamente representada. Es una contradicción que me diga alguien que la salvación es por fe, pero que luego, si no persisto en la Torá, dicen ellos, como obediencia, como santidad, pero también es como salvación, porque si no respeta el seguidor de raíces hebreas, no respeta que otra persona crea en el mismo Mesías, pero no manifieste su fe a través de esas obras de obediencia a la Torá en el sentido de la ley de Moisés, y dice que es un inicuo, es un transgresor de la ley, por lo tanto va a la perdición, entonces no está diciendo en la práctica que la salvación es por fe, sino es una salvación por obras. Y ahí es donde tenemos la gran divisoria, la gran cima entre la correcta fe y la fe que no lo es. Mm. Interesante. Y el libro que, vuelvo a decir, lo recomiendo a todo el mundo que pueda obtenerlo en Amazon, lo puede conseguir. ¿Qué estructura? Así un poquito por encima, ¿no? No quiero que me hable del libro para que la gente lo compre. O sea, que quiero Claro. decir, no vamos a entrar en los entresijos, en lo que está escrito, el material, estamos hablando un poco sin por encima, pero panorámicamente, ¿qué estructura sigue más o menos el libro? Algo que Bueno, destacar. la estructura es bastante sencilla. Comienza con un intento de definición, o más bien de descripción de lo que es el movimiento de raíces hebreas. En el capítulo 1, en el capítulo 2 nos encontramos con la parte histórica, o sea, de dónde proviene este movimiento, quiénes son los precursores, quiénes son los pioneros. Y ahí entiendo yo que es muy importante reconocer
que hay diferentes sectas dentro del cristianismo, que tienen algunas de ellas bastantes años y que preceden en el tiempo, desde luego, al movimiento de raíces hebreas, que ya mantenían los postulados prácticamente calcados a los que hoy se nos presenta dentro del movimiento de raíces hebreas. Entonces, la parte histórica, documentada, con sus notas a pie de página, etcétera, para que cualquier persona pueda comprobarlo. Luego, en el capítulo 3, lo que hago es una panorámica de los problemas, digamos, lingüísticos que tiene este movimiento, su obcecación con que el hebreo es el único idioma válido y consecuentemente de ahí se extrapola, no solo, o sea, por el idioma pasamos a la mentalidad. Si no se tiene una mentalidad hebrea, poco menos que no se puede entender la Biblia, no se puede practicar la fe del Eterno, la fe del Creador. Mm. Su manera peculiar de hablar, todo este tipo de cosas. Y luego ya en el siguiente capítulo, pues una serie de preguntas y respuestas de forma ágil, algunas objeciones a pasajes concretos que se suelen presentar como prueba, según ellos, inequívoca, irrefutable, de que están en lo cierto, su muy peculiar interpretación de algunos pasajes, la parábola del hijo pródigo, el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que se repite también en Hechos capítulo 21. Bueno, y luego el quinto capítulo, ya para ir hacia el final, pues habla de la diferencia entre el movimiento de raíces hebreas y los auténticos judíos mesiánicos, ¿no? Que generalmente en medio de esta discusión son los que pagan el pato, ¿no? O sea, porque se les coloca a todos en el mismo saco cuando hay una diferencia muy grande entre unos y otros. Y luego, ya al final, dentro de las conclusiones, pues está mi valoración o mi recomendación para que este problema pastoral y eclesial pueda aminorarse o dejar, ojalá, ¿no? Dejar de ser un problema, pues poniendo una serie de pautas para las iglesias o para los pastores y para los propios miembros de Raíces Hebreas, ¿no? Como diciendo, echa el freno, ¿no? O sea, un poco de cordura, porque aquí hay una Mm. gran confusión y esto no puede acabar más que en un auténtico descalabro, ¿no? Esa Hablando es de un confusión. poco, esa, digamos, muy Sí, resumidamente, es la no, está, estructura. está muy bien. Hablando de confusión, hay mucha gente que confunde el movimiento de raíces sobre hebreas con el judaísmo mesiánico. ¿Qué diferencia hay? Sí. Bueno, hay una diferencia absoluta. El judaísmo mesiánico es como uno de sus autores destacados mencionó en su día, es básicamente un movimiento de judíos para judíos. Esto es, son judíos, étnicamente judíos, que han descubierto en Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, su Mesías, que han recibido esa revelación de los escritos neotestamentarios como palabra de Dios a la par que el antiguo pacto o el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, como queramos llamarla, y que pretenden ser un testimonio ante el pueblo, ante sus compatriotas, ante su familia, su pueblo judío del que forman parte, y ser, por otro lado, también la parte judía que mantiene anclada a la Iglesia del Señor en sus fundamentos que están, obviamente, dentro de esa fe. Eso no vamos a negarlo ni queremos negarlo, ¿no? Por lo tanto, el judaísmo mesiánico históricamente y doctrinalmente difiere mucho de lo que es el movimiento de raíces hebreas, que
en oposición a lo que he dicho ahora, pues es un movimiento netamente gentil, donde prácticamente no hay judíos, hay muy pocos judíos propiamente hablando. Es un movimiento de gentiles, es un movimiento que se apropia de una historia, de una tradición, de una cultura que no es la suya, que tiene doctrinas que no son ortodoxas, que son heterodoxas, como lo que he dicho antes, el movimiento la teología de las dos casas, de Israel y Judá, la dispersión que ellos entienden que es la dispersión por todo el mundo de personas del Reino del Norte que han perdido su identidad y que luego, posteriormente, tienen un despertar espiritual y se dan cuenta no solo de que Jesús es el Mesías, sino que ellos son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que hasta ese momento pues no lo sabían, habían perdido su identidad y se comportaban como gentiles en el mal sentido del término, es decir, como paganos, ¿no? Como idólatras. O la teología de una sola ley, cuando claramente se nos dice que la ley de Moisés, la ley de Moisés es para el pueblo de Israel, ellos dicen, no, la ley de Moisés es para todos, no es una opción, sino una obligación. Mm. Y todos, judíos o no judíos, estamos obligados a cumplir, a observar la ley de Moisés, ¿no? Lo cual, bueno, todo esto es un tema en sí mismo, claro, con muchas ramificaciones, pero básicamente esa es la gran diferencia. Históricamente no tienen nada que ver. El movimiento de raíces hebreas es un movimiento muy reciente. A finales bueno, dentro de los años 80 ya había ciertos grupos que surgen, pero sobre todo en los años 90 del siglo pasado y muy especialmente en los años 2000. La gran mayoría de los que hoy en día están dentro del movimiento de raíces hebreas es desde ultimísimos años 90 hasta ya dentro de los años 2000 de nuestro siglo. Son los que forman el grueso del movimiento de raíces hebreas. Mientras que el judaísmo mesiánico, que por cierto es uno de los principales eh, contradictores de la teología del movimiento de raíces hebreas. Parece que tendría que ser la Iglesia cristiana en su conjunto, pero el judaísmo mesiánico en particular ha sido muy vehemente a la hora de decir no, esto no tiene nada que ver con nosotros, es más, nos perjudica enormemente. Mm. Porque claro, como ejemplo, recordemos que lo que está en juego aquí es la identidad de Israel. Para el judaísmo mesiánico, el propio movimiento tiene que ver más con la identidad, con no perder la identidad como judíos, que con la propia observancia de la ley como tal. Mientras que para el movimiento de raíces hebreas, la tesis fundamental es que cuando el gentil se convierte, deja de ser gentil. Es Israel. Israel, por un lado, Efraín y Judá. O sea, y hay una unión todavía incipiente y espiritual, pero que llegará en el cumplimiento de los tiempos, llegará a ser una realidad visible, de la unión entre la casa de Israel y la casa de Judá, y por lo tanto el gentil que ha sido injertado en Israel, con la imagen del olivo que emplea Pablo en Romanos, ya deja de ser gentil, porque para ellos gentil es un insulto, es una palabra negativa 100%, es pagano, es idólatra, cuando gentil, como he mostrado en el libro o en algún artículo que he escrito posteriormente, no tiene nada que ver con eso. Su significado fundamental es no judío, simple y llanamente. Pues bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si todos somos Israel, perdemos por completo la singularidad del pueblo judío. Mm. Eso equivale a la asimilación. Es decir,
Igual que la teología del reemplazo en el extremo contrario supone la asimilación, la aniquilación de la identidad judía como tal, Raíces Hebreas también supone el reemplazo de los judíos como pueblo del pacto, como pueblo de la alianza. Entonces, esto es lo que hace que el judaísmo mesiánico tenga entre ceja y ceja al movimiento de Raíces Hebreas, y que el movimiento de Raíces Hebreas, aunque dice respetar y amar a los hermanos de la casa de Judá, digamos que no siente mucha simpatía ni por los judíos mesiánicos ni por los judíos en general. Interesante. Justamente cuando estabas comentando la diferencia entre movimientos de raíces hebreas y el judaísmo mesiánico, se me estaba viniendo un meme a la cabeza que he visto mucho de una persona con rasgos muy típicos de Hispanoamérica, con una kipa puesta, con un talif y diciendo Yeshua HaMashiach. Pues yo creo que eso es un claro ejemplo de lo que es el movimiento de raíces hebreas. Bueno, posiblemente una caricatura, lo que sea, pero no está lejos Sí, de la realidad. es un meme, y ahora la teología también parece que se dirime a base de memes en lugar de lo que venía siendo históricamente, pero ahí está claro que la idea es la de la descontextualización. Entonces, el movimiento de Raíces Hebreas eh, idolatra tanto el idioma, la mentalidad, la cultura hebreas, que menosprecia cualquier cosa que no sea eso. La tilda de griega, de gentil, de pagana, es Babilonia, es Egipto, es Roma. Y bueno, pues y con eso ya marcan una clara diferencia, una valla prácticamente infranqueable entre ellos y los cristianos, ¿no? Como he dicho antes, muchos no quieren ni siquiera llamarse o identificarse como cristianos, sino como creyentes pues de raíces hebreas o raíces hebraicas, como a veces también se les llama, sendas antiguas, creyentes que observan la Torá, en fin, multitud de nombres, pero que están dentro de ese paraguas del que hablábamos al principio de las raíces hebreas. ¿Y van dos preguntas? Porque estamos casi llegando al final y hay algunas preguntas que van a quedar en el tintero que tenía, pero es lo que tiene. ¿Cómo identificar a personas que adhieren a este movimiento, o grupos o lo que sea? Y eso es la primera parte de la pregunta, cómo identificar. Y segundo, si se trata de una moda pasajera o hay algo más detrás de todo esto. Bueno, el tema de identificar a miembros de raíces hebreas, aunque no se quieran llamar así o adopten otros nombres, es relativamente sencillo para los que estamos acostumbrados a su lenguaje. Ellos tienen un vocabulario muy especial, una manera de hablar muy peculiar, no solamente porque utilicen o no palabras hebreas, eso es, bueno, pues, en fin, no es solo por eso. O sea, una persona que diga Yeshua no tiene por qué ser de raíces hebreas. Una persona que, digamos, celebre una fiesta, una festividad judía para aprender los aspectos proféticos y cristológicos de la misma, no tiene por qué ser una persona de raíces hebreas necesariamente. Otra cosa es que piense que eso lo tiene que hacer por obligación o quiera imponérselo a los demás. Pero en definitiva, la forma de identificar a estas personas es su manera de hablar, los conceptos que manejan. Ellos rara vez van a decir Dios, rara vez van a decir Jesús, porque son términos para ellos paganos, idólatras, por cuestiones que trato en el capítulo 3 de mi libro, pero que son totalmente disparatadas, ¿no? Entonces, y sobre todo porque, claro, van a cuestionar, van a criticar ferozmente el cristianismo, también por considerarlo pagano, etcétera.
van a criticar de una manera muy especial que el cristiano celebre determinadas fiestas, Navidad, Semana Santa, va a incidir en que todo esto proviene del paganismo. Eh, Estos son aspectos que delatan a estas personas. Pero sobre todo, quizá lo más importante es lo que ya hemos mencionado. Van a negar la suficiencia de la obra de Cristo. Si no en teoría, sí en la práctica. Porque siempre va a ser Jesús o Yeshua más lo que sea. Ese lo que sea es la observancia de la Torá. Que, dicho sea de paso, no es observancia de la Torá, porque la Torá, para empezar, no se puede observar. Desde luego, en su totalidad no se puede cumplir porque es imposible, ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdocio, pero es que además de lo que queda tampoco se puede cumplir porque el Señor Jesús ya nos lo dijo así, ¿no? Es imposible cumplirlo por parte de un ser humano, pero es que además, en el hipotético caso de que lo cumpliéramos, no serviría de nada a efectos de nuestra salvación o de nuestra cercanía con Dios, o diría yo incluso de nuestra santificación. Por lo tanto, el sostener que la ley nos salva o nos mantiene en la salvación, ya es un claro indicio de que estamos ante alguien, bueno, pues podríamos estar ante un adventista, por ejemplo, también del séptimo día o similar, pero en general pues estaremos ante una persona que sigue los postulados del movimiento de Raíces Hebreas, que no se congrega, que hace proselitismo puro y duro, no ante los no creyentes, sino ante los cristianos. O sea, pretende sacar de sus congregaciones y de sus convicciones al cristiano normal y corriente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que cumpla la Torá, para que vuelva a la Torá, etcétera, etcétera. O sea, eh, claro, yo he tenido tanto contacto y durante tanto tiempo con el tema que me resulta muy fácil, ¿no? No digo que sea siempre así de fácil, porque a veces se disfraza de alguna manera, pero en general suele ser sencillo descubrir que alguien está como mínimo influenciado, si no dentro con los dos pies en raíces hebreas. Ujú. Vale, y la otra parte de la pregunta era... ¿Es una moda pasajera o Ah, hay pues algo más exacto. detrás? Bueno, me temo que no es una moda pasajera. Me temo que en estos tiempos de confusión que caracterizan nuestra vida hoy día, espiritual y de toda índole, esto yo diría que no soy profeta ni hijo de profeta, pero esto ha venido para quedarse. ¿Qué forma adoptará finalmente? Eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero que, digamos, se va a cronificar y convertir en una especie de denominación más o de grupo sectario. En fin, habrá matices, habrá algunos que estarán todavía con conexiones con el cristianismo, otros que no, y otros que volverán directamente al judaísmo, porque si algo hace el movimiento de raíces hebreas es que progresivamente lleva a las personas a superponer la Torá, a la que se idolatra literalmente, y menospreciar la persona y la obra de Jesucristo. Con lo cual, muchas veces nos encontramos, no digo que todo el mundo, ni mucho menos, pero sí nos encontramos grupos de raíces hebreas que tienen al Mesías como alguien que es enviado de Dios, pero no es propiamente Dios. Es decir, adoptan el monoteísmo radical a ultranza judío, solo hay un Dios, Adonai es nuestro Dios, y por lo tanto no admiten que Jesús realmente pueda ser Dios, ya no digamos el Espíritu Santo. Mm. En algunos casos, pues esto les lleva directamente al judaísmo. Es decir, hay grupos de raíces hebreas que al final, individualmente o en grupo,
se han pasado ya directamente al judaísmo, porque digamos que es la conclusión lógica al judaísmo no mesiánico, claro, al judaísmo no mesiánico me estoy refiriendo, ¿no? Porque se descarta pues lo básico, la centralidad del Señor Jesús y su obra expiatoria en la cruz, la fe, la salvación por fe, o sea, por gracia a través de la fe, el Dios revelado en tres personas, la divinidad plena del Señor Jesús, la divinidad de la persona del Espíritu Santo, no una fuerza, no un poder, sino una persona. Entonces eso ya lleva pues a una especie de judaísmo o de tierra de nadie en la que no es ni, como decimos en España, ni chicha ni limoná. O sea, que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se cronificará y acabará siendo alguna de estas posibilidades, pero es difícil que desaparezca porque, bueno, desde el principio de los tiempos de la fe cristiana siempre ha existido ese debate de qué pasa con la Torá, de si debemos o no debemos cumplir la Torá o vivir de acuerdo con la Torá, de quiénes deben hacerlo. El Concilio de Jerusalén fue muy claro al respecto. Los gentiles no estamos sujetos a la ley de Moisés. El movimiento de Raíces Hebreas se resiste con uñas y dientes a ese dictado apostólico y se basa en supuestas alusiones a que luego, bueno, los gentiles poco a poco entrarán en el redil de los que guardan la Torá, porque si no es así, pues la conclusión lógica es que no serán salvos. Por lo tanto, ahí estamos, ¿no? También hay que tener en cuenta que, lógicamente, dentro de la Iglesia cristiana en su conjunto y a lo largo de la historia, ha habido y sigue habiendo un debate acerca del papel de la ley y la gracia, ¿no? En la vida del creyente. O sea, y es bueno y sano que se pueda dialogar y hablar sobre esto. Pero aquí no estamos hablando de personas que racionalmente se pueda mantener un diálogo ni Ujú. nada por el estilo, ¿no? Sino personas que atacan directamente a la esencia de la fe cristiana. Por lo tanto, considero que sí es un movimiento peligroso, que no todo el mundo está en el mismo caso. Hay casos y casos, hay que saber discernir. Hay personas que son creyentes y que, bueno, tienen, digamos, ciertas ideas un tanto peculiares, pero eso no las convierte ni en herejes, ni en una secta, ni nada por el estilo. Sin embargo, hay otros que con su actitud y su doctrina están sideralmente apartados de lo que es el cristianismo histórico y por lo tanto, igual que la Iglesia de Dios Universal, de Armstrong, o del movimiento del nombre sagrado de Meyer y compañía que se mencionan en el libro, pues son sectas, son grupos que ya han obtenido respuesta de parte de la fe cristiana, pero que de una manera u otra se van reproduciendo en el tiempo. Entonces, el movimiento de raíces hebreas no es algo nuevo, no es algo nuevo, es Ujú. algo que Sí, de vez en cuando va apareciendo, surgiendo y no acaba de desaparecer. Por lo tanto, yo no creo que sea una moda como tal, pero sí es algo que, bueno, pues que se cronifica y que está ahí. Como está ahí, pues el marcionismo, como está, aunque pensemos que se ha acabado, como está ahí el nestorianismo, como está ahí tantas herejías. Yo diría que en realidad todas las herejías que han sido siguen siendo y seguirán siendo de una manera u otra, con sí. distintos nombres, de una manera más velada o más abierta, pero ahí están, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que formarnos y formar a los creyentes para que tengan herramientas que les permitan defenderse de tanta herejía y de tantas enseñanzas que no se corresponden en absoluto con la escritura. Pues vamos a la última pregunta. Hay muchas cosas que me encantaría seguir comentando, argumentando, preguntas que quedaron ahí, pero intentamos que más o menos nuestro tiempo sea, Claro, porque si claro. no, podemos estar horas aquí hablando. De todas formas, tengo una última pregunta, pero después nos vas a decir al final ya.
cómo podemos conseguir tu libro o si puedes, eres accesible en las redes sociales a que la gente pueda preguntar algunas cosas, porque seguramente surgen preguntas, dudas. Pero yo tengo una última pregunta. Precisamente teniendo delante al autor de este libro y que ha estudiado, investigado bastante este movimiento, ¿qué consejos darías primero a los pastores, líderes de las iglesias, para lidiar con este tema? ¿Qué consejo daría a las personas en particular para no caer en este movimiento? Bueno, de índole práctica podríamos mencionar varias cosas. Yo sugeriría que a las personas que cerrilmente pues están obcecadas con esta cuestión y que no atienden a razones, pues lo que yo recomendaría es que, pues que se las deje tranquilas, ¿no? O sea, es decir, que no es necesario mantener un diálogo con quien no quiere dialogar. Entonces, si alguien cree tener la verdad absoluta y nosotros somos unos paganos, idólatras, pecadores y un montón de cosas más, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? No, en fin, no. Orar por esas personas, buscar la paz dentro de lo posible, no siempre es fácil, sobre todo en redes sociales, Mm. pero a veces el mejor remedio es el silencio, ¿no? Bueno, en redes sociales tenemos la opción del bloqueo, ¿no? Es decir, de bloquear a las personas insidiosas, insultantes, ofensivas. Eh, Sinceramente, no es necesario estar debatiéndolo todo ni perdiendo el tiempo con eso, ¿no? Y perdona, de pastor a pastor y para aquellos pastores que nos escuchan, quiero reformular la pregunta mejor. Llevarla más a la práctica, ¿no? Porque a veces nos cuesta como pastores algunas prácticas. ¿Qué aconsejarías a un pastor que un día, un domingo, viene una persona cercana al movimiento o que adhiera al movimiento de raíces hebreas? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo lidiar con esto? ¿No? Más o menos va implícito un poco lo que estabas diciendo, pero Claro, más claro, depende mucho del grado de involucramiento de la persona con el movimiento, ¿no? Hay una labor previa que es esa autocrítica a la que hemos aludido antes, una labor previa que consiste en tener un ministerio equilibrado, en predicar también del Antiguo Testamento, porque parece que algunos pastores solamente predican el Nuevo Testamento, en enseñar. Todo eso es necesario y fundamental, ¿no? Para prevenir. O sea, que hay un trabajo de prevención. Como decíamos antes, el que tiene un buen menú cada domingo o el día que sea en su congregación, no va a buscar alimento en discutibles canales por ahí perdidos o no tan perdidos de Internet, no se dejará influenciar tan fácilmente. Y en cuanto a que pues vengan a uno y tal, pues bueno, lo que hay que hacer es confrontar con la palabra de Dios y con estas herramientas que algunas podrían ser libros como el que he escrito u otros, pues puedan hacer frente a las enseñanzas, sobre todo yendo al centro de la cuestión. Para mí hay dos cuestiones, una de carácter espiritual. Antes hemos hablado de la centralidad de Cristo, de la centralidad de la salvación por gracia a través de la fe. Hemos hablado de la identidad, sana identidad como gentiles, o sea, Israel y las naciones. Dios también tiene un propósito para las naciones, pero Dios no vino al mundo en Jesús para que el gentil dejara de ser gentil, sino para salvar a judíos y gentiles, que es una gran diferencia. sí. Entonces, esto es muy importante. Y luego está
el aspecto, eso sería el aspecto más bíblico, pero también está el aspecto sociológico, que llamo yo, ¿no? Que es entender que este tipo de personas generalmente son muy propensas a las teorías de la conspiración. Sí. Entonces, el movimiento de raíces hebreas, cuando se analiza en sus elementos más integrales, se da uno cuenta de que está basado en una concatenación de teorías eh, Conspiración. de la conspiración. Eh, el Nuevo Testamento está amañado, el Nuevo Testamento se escribió en hebreo o en arameo, pero la iglesia, así etérea, ¿no? En general, se ha encargado de ocultárnoslo. La iglesia cristiana nos ha mentido sobre nuestra identidad, sobre nuestra raíz. Todo esto en realidad son teorías de la conspiración. Los masoretas judíos, porque no solo pegan palos contra la cristiandad, sino también contra el judaísmo. Los masoretas han ocultado el verdadero nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es el verdadero nombre? Resulta que cada grupo tiene el suyo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se ponen de acuerdo, pero bueno, no es Dios, no es Jesús, no, las transcripciones, cuando al hebreo se le da un carácter cuasi mágico, entonces a la mentalidad, o sea, no como herramienta de estudio, sino como el sumum, ¿no? Si no usamos esto con nuestros parámetros occidentales, griegos, etcétera, seremos incapaces de descubrir. Luego también una cierta interpretación bíblica basada en la numerología, basada en supuestos significados pictográficos de imágenes, de ideas del texto, y no del hebreo tal cual, como nosotros lo vemos en la escritura. Todo esto, en definitiva, es una serie de teorías de la conspiración. Todo el mundo está contra nosotros, nos han ofendido, nos han engañado, y por eso no es raro que dentro del movimiento, no digo que sea todo el mundo, pero encontremos a muchísimos terraplanistas, a muchísimos antivacunas, a muchísimos, en fin, esto no es singular, porque también hay otros grupos supuestamente evangélicos donde podemos encontrar, en fin, conspiranoicos, ¿no? Pero en particular, dentro del movimiento de raíces hebreas, digamos que ese concepto que también es muy sectario, ¿no? De que hay una confabulación mundial, de que Roma, como dicen ellos, los hijos de Roma, y el judaísmo en el sentido peor del término, rozando lo antisemita, ¿verdad? Se confabulan ese nuevo orden mundial para darnos sus escrituras manipuladas y sus doctrinas que son mandamientos de hombres, tradiciones humanas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son personas que acaban creyéndose cualquier cosa. Y nosotros tenemos que poner un poco de mesura, de cordura, estar mínimamente preparados para afrontar, porque estas cosas no pueden venir de cualquier lugar, no solo de raíces hebreas. Pero creo que también es importante ese aspecto sociológico, ¿no? En momentos de crisis, las personas, para no afrontar la realidad, intentan evadirse autoconvenciéndose de que hay otra realidad. Entonces, el problema es que llegan a perder el sentido de la realidad. Ya no tienen los pies en el suelo, sino que, pues eso, encuentran mensajes ocultos en la escritura, encuentran pues cualquier cosa. O sea, lo que ellos quieren ver, al final lo encuentran. Y si ellos quieren ver que son israelitas, pues lo encuentran. Y no conciben que los demás puedan pensar otra cosa.
Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Pues el problema no es solo que se quieran engañar a sí mismos, sino que pretendan que todos los demás compartamos de su Como, engaño, ¿eh? Entonces, claro, la identidad no depende de lo que yo cree, de lo que yo piense, sino que depende de la realidad, la identidad física, la identidad biológica y la identidad espiritual. Entonces, bueno, pues yo creo que si aplicamos una sana autocrítica, un mecanismo de prevención en las congregaciones y luego sabemos ver bíblica, teológica, sociológicamente, digamos, la estructura de este movimiento, vamos a estar mucho más capacitados para poder hacerle frente. No es fácil, y ya digo, muchas veces es mejor pues simplemente cortar por lo sano y ya está, ¿no? Prevenir, es decir, evitar que otros puedan sentirse influenciados, verse influenciados o afectados, más que pretender que los que están dentro vayan a salir, porque eso, bueno, el Señor sabrá, ¿no? Pero muchas veces es un diálogo de sordos, ¿no? Me temo yo. Y el daño muchas veces ya está hecho. sí. Entonces es prevenir que haya mayores daños. Amortiguar el golpe. Sí, sí, muchas veces es así, ¿no? Entre el ideal y la realidad, pues buscar apegarnos a la realidad, porque muchas veces no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Ujú, Entonces, a veces es mejor pues hacer control de daños, como en los submarinos que han sido objeto de un misil o lo que sea, hacer control de daños y procurar seguir navegando. pues No, no muchísimas sé si, gracias. no sé si el símil es Sí, muy sí, bueno, adecuado, pero bueno, se entiende, en el contexto se entiende. Y partiendo de la base de que los pastores somos apagafuegos, sí, o sea, el pastor muchas veces se dedica a apagar fuegos, ¿no? Y entonces eso le quita mucho tiempo para dedicarse a lo realmente que debería ser primordial, ¿no? Pero claro, mientras hay fuegos en la casa, es muy difícil hacer otras cosas. es muy difícil. Si tiene un fuego en la estufa, en el brasero, Claro, es difícil claro, ponerte a limpiar la casa, cocinar, claro, exactamente. hacer Entonces, la cama. uno de tantos fuegos que tenemos dentro del cristianismo, pues es el movimiento de raíces hebreas. Y Pues, habrá que intentar controlarlo. Si se puede apagar, pues se apaga, pero si no, controlar los daños. Y cuando digo apagar, me refiero desde la persuasión, desde la enseñanza, desde una sana apologética, no correcto. desde la manipulación ni desde el autoritarismo. O sea, hay libertad para que cada uno piense lo que quiera. Ahora, que me vengan a mí a pretender, o sea, insultando por delante y que eres un pagano y que eres esto y eres lo otro, o sea, evidentemente así no van a conseguir otra cosa más que el rechazo de plano, ¿no? Mm. Pues ajustándome al símil del fuego, este es un buen extintor que recomiendo que, bueno, como yo he hecho como pastor, pues mira, si eres pastor y te preocupa esta situación, que ya cuando varios amigos pastores dije que íbamos a hacer esta entrevista, dicen, no, no, tengo mucho interés en esto, ¿no? Y en el libro, pues compra el libro que además tiene un precio muy bueno en Amazon, la verdad, y lo recomiendo leerlo, meditarlo y para que Está disponible también en formato digital, todavía más barato. más barato O sea todavía. Y que está, digamos que se hace todo lo posible para que llegue al mayor número de lectores, ¿no? pues vamos a poner debajo en la descripción del vídeo, vamos a poner dónde encontrar el enlace para ayudar a facilitar, ¿no? Que podáis apagar los fuegos también con ese extintor. Y también, no solo para los pastores, ¿no? Para aquellas Claro, personas, claro, hermanos, el claro, cristiano en claro. general. Lo que pasa, claro, cuando a veces nos ponemos los dos pastores, pensamos en nosotros como pastores, ¿no? Pero para todo el mundo, para poder identificar claramente a aquel que te habla por internet queriendo hacerte proselitismo, para tener claro el verdadero fundamento, ¿no? Realmente yo creo que todo se resume en más Cristo, Cristo en el centro de todo.
y solo Cristo, solo Cristo. Amén. Y eso es nuestra fe, nuestros fundamentos. Si es lo contrario, me está recordando mucho a las sectas heréticas de los primeros siglos, los grandes debates, concilios, y que resultaron los credos. Pues muchísimas gracias. No hemos pasado un poco de tiempo, pero es que merecía la pena, es Gracias, necesario. gracias Te a ti por la agradezco invitación. muchísimo, Rubén, por este tiempo tuyo, por estas explicaciones. La verdad es un tema muy necesario, un tema que hay que hablar, un tema que hay que abordar y no hacer el avestruz. Hay que confrontar cuando toca y siempre como bien lo has definido. No voy a añadir nada más porque lo has dicho perfecto y muchísimas gracias. Que Muchas gracias. esperemos que algún día podamos tener otra oportunidad, otra nueva conversación sobre esto, sobre el tema que estés escribiendo. Ha sido muy bueno. Yo creo que a la gente, a los oyentes, le va a gustar mucho esta entrevista.